Sí, muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lee. Como nos preguntó cómo estábamos, entonces yo le contesto, estamos muy nerviosos esperando la evaluación. Buenas noches, Domingo. ¿Qué evaluación? ¿La de notariado o la de...? Mañana tienen otra, ¿verdad? ¿No? Ah, sí, la de notariado, por supuesto. No, hay que repasar, todavía tienen el fin de semana. No, sí, lo que le decía la última vez, ¿verdad? La realidad es de que yo considero que todos hemos aprendido bastante según los comentarios de los compañeros, ¿verdad? El problema que siempre hemos tenido es el poco tiempo que nos dan para poder desarrollarnos, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros apelamos la buena voluntad del IC para que nos pudiera dar un tiempo prudencial proporcional al, a lo que nos vaya a venir en el examen, ¿verdad, Lic? Sí, Domingo, de hecho, el licenciado ya creo que se encuentra conectado. Voy a ver. Permíteme. Lic Sergio, ¿me escucha? Ya ahorita en unos minutos se conecta el licenciado, entonces le vamos a preguntar para que él les dé las indicaciones para la evaluación. Muchas gracias. De nada, Domingo. Gracias. Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, Lic. licenciado. ¿Todo bien? Gracias. Buenas Gracias. noches. Pues a esta hora no veo conectados pues a la mayoría. Ha estado participando un número considerable de alumnos, pero aún así a mí me gustaría realmente que en algún momento pudieran conectarse todos. Quizás algunos ya tengan los conocimientos y pues no les interese la clase, pero créanme, en la práctica notarial todo es fundamental y a veces descuidamos muchas cosas por pensar que ya lo sabemos todo, que incluso alguien más nos va a dar copia o nos va a facilitar las clases.
Ese es un error que no debemos cometer aún en la práctica, porque cualquier proceso, por muy similar que sea a otros, siempre va a tener cierta particularidad. Estaba escuchando a lo lejos que estaban hablando del tiempo del examen. Vean, yo he dado normalmente un tiempo prudencial para poder redactarlo. Eso, calculando incluso hasta un tiempo extra que se puedan llevar para redactarlo. Pero, ¿qué sucede? He visto a muchos cuando están realizando el examen que se quedan pensando, eso significa no estudiar. He visto inclusive mirando el cielo, mirando para otro lado. Es imposible que si no han estudiado, pues vayan a tener la inspiración para pues hacer algo que no han cuidado de estudiar en su momento. Lo otro, no podemos negarnos ante la virtualidad. Ustedes tienen muchas ventajas que sus compañeros en forma presencial no hubieran tenido, como por ejemplo, y se los voy a decir, muchos, incluso hasta en los exámenes tienen conexiones de forma simultánea, o tienen un aparato y su computador, o dos teléfonos, y ven la forma de comunicarse con otros de sus compañeros para que les den las respuestas. Eso no es correcto. Entonces, el examen es objetivo, el examen no les va a privar del tiempo de redacción, y mucho menos les voy a preguntar algo que no les he enseñado. Exactamente lo que se les ha enseñado es eso lo que se les va a preguntar. Tal como les dije desde el inicio, me interesa más la redacción. Por eso es que hemos ido haciendo con ustedes, si se percatan, hemos ido elaborando un protocolo desde el inicio, desde el instrumento público número 1 y así sucesivamente. ¿Cuál es la ventaja con eso? Indudablemente, pues ustedes van viendo no solo el desarrollo, cómo es el protocolo, la redacción, las reglas de redacción, la técnica notarial y por supuesto los errores comunes que pueden generar motivos de suspensión y se les ha indicado a ustedes, se les ha enseñado también cómo corregir esos errores, cómo inclusive ya en un instrumento poder ampliar una escritura y resolver esos motivos de suspensión. A este punto ya ustedes tienen muchas ventajas que les van a servir en la práctica notarial. Yo trato siempre de ser objetivo y de darles el tiempo necesario para que ustedes realicen su examen sin ningún inconveniente. Pero tomen en cuenta que yo sí veo ciertas particularidades de las personas que se quedan ya de último en el examen. Una, muchos no han estudiado. Dos, la inspiración divina, porque cuando yo empiezo a revisar los exámenes, hay cosas que yo no les he enseñado, no sé de dónde las han tomado. A veces les pasan documentos o toman documentos de libros o incluso de Google. En una ocasión vi un instrumento copiado literalmente de Google. No le cambiaron pero ni las partes, ni el nombre del notario que aparecía ahí. Entonces, una con lo que yo les he enseñado, porque al final si yo les he enseñado a corregir los errores, a tener su propia técnica notarial, para que ustedes tengan una mayor, no solo en su formación dentro de la facultad, sino también que ustedes manejen una técnica propia notarial que les permita al final desempeñarse como notarios sin ningún inconveniente, independientemente si ustedes están en una institución pública o algo y no juezan el notariado, les aseguro que va a llegar un momento donde lo van a hacer y ahí van a necesitar que esos conocimientos pues estén lo más fuertes posibles para que ustedes no tengan ninguna complicación en su función notarial. El día de hoy, vamos a terminar el día de hoy con los documentos, contratos traslativos de dominio. Ya vimos la compra-venta, vimos algunas formas de la compra-venta.
Hemos dado una cita y hoy vamos a abordar los que van dando la Parece que siguiente. perdimos a Lick, ¿verdad? Se le escuchan. Se lo escuchan recortado, señor licenciado. ¿Me escuchan ahorita? Ahorita sí, pero que se Escucho corta. como entrecortado. Lo anterior no. Ah, ok. Nos quedamos en el instrumento que hoy nos toca ver la permuta. ¿Es correcto? No se escucha, licenciado. Lick, disculpe, se escucha entrecortado. No se entiende lo que está hablando. ¿Ahorita? Nada, Lick, nada. Como que está mala su señal. Yo sí los escucho a ustedes. Déjenme ver ahorita. Voy a Licenciado, intentar algo. licenciado, pasa que cuando uno usa la cámara se va la señal y usa muchas megas. Pero fíjense que yo he logrado conexiones inclusive con muchos más alumnos y no se me había presentado este problema. Incluso entiendo que el MIT contratado por la facultad tiene esa capacidad sin ocasionarles problemas a ustedes, independientemente de cómo manejen ustedes la conexión. Buenas noches, licenciado. En ninguna de sus clases anteriores había tenido ese problema. Hasta hoy es que se le escucha entrecortado y no se le entiende, hasta hoy. Bien, licenciado, también en ocasiones anteriores también se le escuchaba entrecortado. No era mucho, pero sí se le escuchaba entrecortado. Ok, denme un segundo, estoy revisando el sistema. Licenciado, yo creo que yo soy la que tenía problemas con el internet, pero ahorita creo que ya no sé si ya le escuchan todos, porque yo también cambié de red. Se escucha mejor. Sí, okay. Vale, entonces estamos ahí, ¿verdad? Sí, disculpe. Sí, ahí Okay. sí, Lick. Gracias. Nos quedamos en el instrumento público número 5, nos tocaría el número 6, ¿es correcto? Sí, Lick. Ok, utilizamos la misma forma. Vamos a hacer, siempre desde que iniciamos hemos empezado con obligaciones simples. Contratos traslativos de dominio de momento los vamos a realizar con obligaciones simples. Es decir, entre elementos personales, pues un comprador, un vendedor, un donante, un donatario, para posteriormente ya tener obligaciones más complejas, donde hayan varios donadores, donde hayan varios donatarios, con situaciones, por ejemplo, en el caso de las representaciones, donde alguien comparece, donde los que están ahí, comparece alguien firmando por un grupo de vendedores o por un grupo de compradores. ¿Cómo podría hacer eso? Cuando los vendedores no pueden o no saben firmar. Licenciado, pues, disculpe. ¿Sí? ¿Será que les puede ampliar un poquito más la pantalla a los compañeros? Sí, dame un segundo. Aquí lo voy a... Ahí estamos. Sí, ahí está bien. Ok. Estamos listos. Entonces, pues vean, cuando un grupo de vendedores, imaginémonos que no pueda, no sepa firmar, lo puede hacer un testigo a ruego por ese grupo. ¿Y cuál va a ser la función de ese grupo que pudo firmar? Únicamente en dejar plasmada su huella dactilar, únicamente. Y firma el testigo a ruego por las personas que no saben o no pueden firmar. ¿Qué es lo que tienen que tener en común esas personas? El mismo interés. Ejemplo, vendedores. Ejemplo, compradores. Pero una misma persona, es decir, un mismo testigo no puede firmar por los vendedores y por los compradores, sino tiene que firmar por un solo grupo, ¿sí? O puede hacerlo también, ya sea por el vendedor o por el comprador, esto ya lo saben ustedes. Entonces,
Estas particularidades ya las vamos a ver posteriormente. Solo me interesa que de momento tengan esa idea ahí, y ahora las vamos a ver en la práctica y las vamos a desarrollar como tal. Pero es importante que yo se las indique antes para que ustedes sepan más o menos cómo se puede ir moviendo el acuerdo de voluntades y cómo se puede desarrollar esto, un instrumento público, para que si en dado caso tienen ustedes un caso similar, no hace falta que, imagínense que sean varios los compradores y no todos no pueden o no saben firmar. Imagina un caso de 10 compradores que van a comparecer en el instrumento público. A todos los van a tener que individualizar. Si no saben o no pueden firmar, no hace falta que haya un testigo para cada uno de ellos. Si ustedes quieren hacerlo, tampoco hay una imposibilidad para que lo hagan. Pero conseguir un testigo para cada uno de ellos muchas veces es difícil. Lo más factible es que una persona firme a ruego del grupo de los compradores o del grupo de los vendedores o de los donantes o de los donatarios. Eso lo tienen que tener ustedes muy de acuerdo. Vamos a seguir con una obligación simple y vamos a abordar y solo vamos a ir cambiando partes que nos van a interesar y vamos a irle dando forma al contrato de permuta, de igual manera, desde el inicio. Bueno, vamos a utilizar esta forma de redacción. ¿Cuánto tenemos hoy? 30, ¿no? Sí. 23. Bueno, ¿quién quiere comparecer como notario o como notaria? Arnoldo. Yo, licenciado. Kevin Javier Escobar. ¿Escobar qué? García, a sus servicios, Lic. Buenas noches. Gracias. Así, ahí estamos. Notario. Ok. Primera parte, ¿quién va a ser el primer permutante? Nombre de los elementos personales en un contrato de permuta siempre van a ser, ambos son propietarios del bien que permutan, del bien que están permutando, donde el precio del bien es el valor de un bien por el otro. Es decir, tienen que tener en similitud un valor. ¿Qué es lo que sucede con este valor? El valor debe ser igual al otro que se está permutando. Pueden haber permutas donde un bien sea de valor menor al otro bien. Sí, hay ciertas situaciones donde tres casos que sucede regularmente, los bienes no tienen el mismo valor. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Pues sencillamente la parte que va a permutar el bien que tiene menor valor puede Lo perdimos, Lick. sumar el valor restante en especie, es decir, en dinero, y con eso llegar hasta donde me escucharon. Denme un segundo, voy a tratar de corregir la señal, denme un segundo.
Bueno, ¿cómo me escuchan ahorita? Nítido. Bien, Lick. Perfecto. Bueno, entonces, si no estoy mal, estaba refiriéndome a la permuta. El precio el valor del contrato, por así decirlo, es el valor de un bien inmueble por el valor del otro. Es decir, la intención no es que se pague cierta cantidad de dinero, sino al final es que se traslada el dominio de un bien por el dominio del otro bien, donde las partes al final van a obtener el bien que les interesa. Esa es la intención. Entonces, Domingo Chitumul y Diana Juguita Chila deciden el día, cada uno tiene un terreno, pero a Diana le queda mejor el terreno que tiene, tener el terreno que tiene Domingo Chitumul, y a Domingo el terreno que tiene Diana. Entonces pactan una permuta. Ambos deciden, bueno, como te conviene este bien, yo te voy a dar este terreno y a cambio me das tu terreno. Entonces, el precio del bien es el valor del terreno por el otro. Les decía que en muchas situaciones puede suceder que un bien sea de menor valor que el otro. Y como ambos bienes, para poder permutarse, deben de tener el mismo valor, el propietario que tenga o el permutante que tenga el bien con menor valor puede, lo restante del valor del bien puede darlo en dinero al otro permutante para que el valor sea equivalente, sea igual y no haya ningún problema en la aceptación de la permuta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá cuando realizamos una permuta? Primero, ambos van a ser permutantes. Alguien me preguntaba, licenciado, ¿y es necesario que lleven el nombre o el título del elemento personal? No, porque independientemente que no exista en un contrato, el elemento personal, aunque tenga el mismo nombre, en el caso de los permutantes, va a designar al elemento personal como tal que aparece en ese acto de declaración de voluntad. Entonces, aquí vamos a hacer algo diferente porque ambos son permutantes. Vamos a quitarle esta parte. Y vamos a dejar únicamente la individualización de los comparecientes. Bueno, cambiemos datos. ¿Quién me da el nombre del primer compareciente? Giselle y Yesenia, deme el nombre del primer compareciente, por favor. Javier Antonio Pérez Sosa. Javier Antonio Pérez Sosa. ¿Sí? Sí. Ok. De 40 años de edad. 40 años. Soltero. Deme lo demás. Soltero. Soltero. Arquitecto. Es arquitecto. Ajá. Guatemalteco. Ajá. Con domicilio de este domicilio. Ah, de este domicilio. Sí. Ok. De mi conocimiento. Va a ser de su anterior conocimiento. Anterior conocimiento. Ok. Ok. Por la otra parte, ¿quién me da el nombre del segundo compareciente? Démelo, por favor. Adriana Elisa González. Y deme los datos de la individualización, por favor. Muy bien, Lick. Buenas noches. Sería, por otra parte,
el señor Ajá. Daniel Alberto Daniel Alberto. González Ramírez, Ajá. de 29 años de edad, De 29 casado, sí, 29, años de edad, casado, perito contador, perito guatemalteco, guatemalteco. de este domicilio, También es de este domicilio. quien se identifica con el documento personal de identificación, Se identifica en el documento Buenas noches. personal de identificación, Noches, se cuidan. código 300,000, 300,000. 200, 300,000 allí. Sí, algún documento de 2000, identificación que inicie con no, Lick, no creo, 2100, Ujú. 45,200, 0101. 101. Bueno, veamos, pues me dijo 2100, 45,100, 0101. Extendido por Continúe. el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Centroamérica. Quien es persona de mi anterior conocimiento. Si no es persona, ok. A ver, pongamos esto solo para ver. Si no es persona de mi anterior conocimiento. ¿Qué piensan ustedes con esta redacción de la compañera? ¿Estará bien? No, Lick, porque yo digo que no, porque Lo ya último, lo ¿no? individualizó anteriormente. Ok, ya lo individualizó. ¿Habrá algún problema con que diga que es persona de su anterior conocimiento? Pero está redundando, Lick. No, no es que esté redundando. No es que esté redundando. Es que está escrito arriba, Lick. Sí, ya está diciendo, pero ya lo está identificando y dice que es de su anterior conocimiento, como que no tiene sentido, digo yo. Un requisito formal, Lick. Vean, no pierde 29. sentido. Solo les voy a explicar. No es necesario que posteriormente diga que es persona de su anterior conocimiento porque ya lo identificó por medio del documento personal de identificación. Entonces, ¿qué me sucede si después consigna quién es persona de mi anterior conocimiento? No pasa nada, no pasa nada. Lo único es que es innecesario que si lo identifica, después consigne que es persona de su anterior conocimiento. O sea, puede hacerlo de una u otra forma. Sin embargo, les voy a decir, notarialmente, cuando el notario tiene dudas de la forma en que se identifica una persona o aún teniendo el documento personal de identificación le quedan dudas de que sea esa su identificación real, puede identificarlo por medio del documento personal de identificación y a la vez por medio de 2 testigos conocidos por el notario, para que no haya ningún inconveniente. Me escuchó entrecortado otra vez. ¿Sí? ¿Me escuchan ahorita? Ahorita sí. Sí, se escucha. Correcto, Lick. Excelente. Artículo 29, Código de Notariado. Gracias. Entonces, desde ese punto de vista, si el notario tiene dudas, puede identificarlo por los medios que considere pertinentes. ¿Cuál va a ser el inconveniente en este caso? Únicamente que al momento de la calificación ustedes hayan redactado sin ningún inconveniente. Acá esto no está redundando, pero es innecesario, no es que esté redundando, sino es innecesario
Si ya lo identificó, consignar que es persona de su anterior conocimiento. ¿Ya? No se entiende. ¿Qué es lo que no entiende Candy? Candy Cherokee, ¿qué es lo que no entiende? Lick, me imagino que era cuando se le estaba cortando, Lick. Yo creo que es eso. Ok. Bueno, entonces, esto no pasa nada si lo consignan, pero es innecesario. Llegamos al punto donde vamos a analizar la permuta como tal. Vean, ambos son permutantes. Sale, mire el licenciado, ¿y dónde van los elementos personales? Están ahí. ¿Cómo lo puedo plasmar para no tener ninguna duda con relación a ellos? Primero, ambos van a ser, porque si se percatan, ambos son hombres, y por lo tanto, si ustedes quieren indicar el permutante, pero ¿para qué les va a servir si ustedes dejan de forma expresa el elemento personal? Primero, para que ya no utilicen el nombre de esa persona en el instrumento. Y si ambos son permutantes, no van a identificarlo. ¿Por qué? Porque no van a indicar quién es el propietario de uno u otro. En estos casos, no hace falta que el elemento personal quede de forma expresa por ese tipo de confusión. Con lo cual, vamos a proceder a utilizar el nombre de cada uno de ellos para identificar. Lick, perdone, yo no sé si soy solo yo pero por lo menos por los últimos 2 minutos se oía entrecortado todo. ¿Cómo están, jóvenes? Sí, Sí, me escucha bien. Escucha bien, yo creo que es dependiendo de dónde iba cada uno, puede que haya algún tipo de interferencia con la señal satelital que posee cada uno, entonces ahí Creo que sí es ya problema de Tigo, situaciones claro. individuales de cada uno. Va, vean. Vuelvo y repito. El elemento personal, en este caso, puede ser de forma expresa y puede ser, sin necesidad de dejarlo expreso en el documento. ¿Cuál es la diferencia? Si no les va a causar problema para identificar a las partes en el contrato, no hay ningún inconveniente que lo dejen de forma expresa. Pero si les va a causar inconveniente, como en este caso, sí les puede dar problemas. Ejemplo, ¿cuál sería el elemento personal ahí? El permutante. ¿Sí? Porque ambos son varones, ambos son hombres. Entonces, el permutante. Daniel Alberto González Ramírez, es quien en los sucesivos se le nominará indistintamente como el permutante. El anterior, Javier Antonio Pérez Sosa, quien en lo sucesivo el presente instrumento se le denomina como el permutante. Cuando ambos, si ustedes utilizan ese elemento personal en la redacción, el permutante manifiesta que es propietario de la finca inscrita en el registro de la propiedad identificada como, o del bien inmueble identificado en el registro general de la propiedad como finca, 3000 folio 100 del libro 400 de Guatemala. El siguiente, cuando indique también que es propietario de su propiedad, lo que va a pasar es que va a haber confusión porque va a utilizar el mismo elemento personal en forma expresa. Entonces, lo ideal en este caso es que mejor indiquemos el nombre del permutante de cada uno de los comparecientes. ¿Cuál podría ser la diferencia? Si fuera una dama la que compareciera en el instrumento, entonces va a ser el permutante y la permutante. Ahí tal vez nos podría ayudar a diferenciar. Pero para evitar tipos de interpretación,
En estos casos, vamos a Lick, utilizar mejor el nombre disculpe de que cada uno de ellos. interrumpa, pero es que no logro comprender nada. No sé si sea mi internet. Los demás, ¿cómo están? ¿Sí escuchan? Sí, lo escuchamos. Se escucha bien, Lick. Se escucha. ¿Me escucha bien? Lick, se escucha Pero bien. El rato se escucha bien, yo al menos, el rato se escucho bien. Ah, bueno, lo que sucede ahí es que ahí sí no puedo estarles yo atendiendo porque puede ser que yo tenga problemas de conexión, pero ya verla de todo sí es un poco complicado. Voy a tratar de ir haciéndolo despacio para que tengamos mejor comprensión. Bueno, como es una obligación simple, nuevamente a lo que dijimos, artículo 29, procedemos a dar fe que los comparecientes aseguran ser de los datos anteriormente consignados y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Como no hay representación, no hace falta hacer constar que la representación que se ejercita es suficiente y de conformidad con la ley, ¿se recuerdan? Salvo que hubiera representación, eso sí es necesario. ¿Qué otorgan? Aquí ya varía. Permuta, ¿de qué? De bien inmueble. Bien inmueble. Vamos a ver, vamos a utilizarlo más, vamos a hacerlo más técnico. Contrato de permuta. De bien inmueble en forma pura y simple. Veámoslo así. Esto se lo voy a dejar, lo vamos a explicar después. Me interesa que entendamos, se lo voy a dejar para que ustedes busquen, pero los voy a explicar yo después. Sobre todo el término puro y simple. Quieren, quitémosle esto y solo voy a dejarlo acá para discutirlo en la siguiente clase. Ok. Contrato de permuta de bien inmueble. ¿Qué tengo que tener yo en común con estos bienes inmuebles? Primero, la naturaleza. Bienes inmuebles, ¿qué? Rústicos, urbanos. Dale, mira, licenciado, bien inmueble. Contrato de permuta de bienes inmuebles urbanos. Ok. O bienes inmuebles rústicos. De conformidad con las siguientes cláusulas. Esto de pura y simple se los voy a explicar porque esto lo vamos a encontrar más que todo en la donación. Pero vamos a ver estos pequeños detalles y algunos errores cuando se consignan este tipo de conceptos y se pueden interpretar de forma errónea al momento de redactar un contrato. Pero dejémoslo ahí, lo vamos a analizar después. Solo si quieren anótenlo ahí, pónganle un chequecito para tenerlo en discusión en la siguiente clase. La primera. Siguientes cláusulas. La primera. ¿Cuál va a ser la primera cláusula en un contrato de permuta? ¿Qué me dice? La identificación de los bienes inmuebles. Exactamente. Entonces, pero ¿cómo le van a denominar? Utilizamos epígrafes. ¿Cómo le van a denominar esa cláusula? Antecedentes. 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 Muy bien. Antecedentes. Declara, manifiesta, utilicen sinónimos. Declara el señor, el nombre de nuestro primer compareciente, ¿cuál es? Javier Antonio Pérez Sosa. Javier Antonio Pérez Sosa, que es, ¿qué me da la redacción? ¿Qué es? ¿Qué es, jóvenes? ¿Qué me da la redacción? Propietario del bien inmueble ubicado. Es propietario. ¿Por qué no procede legítimo? Karina María André, ¿por qué no procede legítimo? ¿Quién es el legítimo propietario? ¿Por qué no procede eso?
¿Quién es el legítimo propietario? Porque los dos Ahorita son... la van a cambiar. ¿O qué es el Porque legítimo? porque la van a negociar. Porque ambos No. son propietarios del bien. Yo se los expliqué la vez pasada. ¿Por qué? Se los expliqué. El propietario no podría comparecer, ya, no podría comparecer con esa calidad. Por eso, el legítimo no tiene ninguna razón de ser porque se entiende que si comparece es porque es legítimo propietario, si no, no podría comparecer. Entonces, basta con que indiquen que es propietario. El bien inmueble rústico, identificado en el registro general de la propiedad como finca 12, folio 12 del libro 3 pues, de Guatemala. Ok. Algunos lo que hacen es consignarle entre paréntesis el número de finca, igual forma el número de folio y el número de libro de Guatemala. Ok, ¿qué más sigue? ¿Quién continúa? Ustedes ya saben. ¿Quién continúa? Ubicado en... No se pierdan, utilicen la técnica notarial. Bueno, le voy a guiar. ¿Quién es propietario del bien inmueble rústico? Inmueble rústico ubicado en Manzana o vamos a ver, en el sector Las Gravileas, de inmueble rústico identificado como lote 12 y ubicado en el sector Las Gravileas de la aldea Los Corrales del municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. Registrado o para no tener un término igual. Inscrito. ¿Cómo? Inscrito. Inscrito en el registro general de la propiedad como finca 12, folio 12, libro 3 de Guatemala. Perfecto. Con las medidas y colindancias que constan en su respectiva inscripción registral. ¿Dónde no opera eso? ¿Dónde no opera eso? Cuando es una desmembración. Porque cuando es una desmembración, por ser finca nueva, sí es necesario indicar las medidas, el área, medidas y colindancias. Eso sí es necesario. ¿Qué le hace falta acá entonces? El área. De los metros Medidas y cuadrados. colindancias que constan en sus respectivos. De los metros cuadrados. Cuando es una desmembración. Sí, pero eso es cuando es una desmembración. Efectivamente. Ya vamos a llegar a ver una desmembración. Ahorita todavía vamos por pasos con ustedes porque esto es amplio. Ya después, el semestre es muy corto, pero voy a tratar de llegar lo más posible a darle
lo necesario a ustedes para que ustedes sepan cómo trabajarlo en la práctica. Y les voy a indicar, como así como lo he venido haciendo, también los errores frecuentes para que a ustedes no les suceda. Bueno. ¿Qué otro propietario sigue? Daniel. ¿Sí o no? Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Lick, una Vamos consulta. a ver. ¿Sí? Como acá para hacer el documento se consulta el registro de la propiedad, no se indica si tiene que está libre de hipoteca. Momento. Ya vamos a llegar ahí. Qué bueno que haya mencionado la palabra hipoteca. Tienen que estar libres de gravamen, si no ambos tienen que consentir eso, pero ya vamos a ver. Ya vamos a llegar ahí. Terminemos los antecedentes. La declaración del derecho de propiedad. Bueno. Continúa manifestando. Daniel Alberto González Ramírez. Que es propietario. Bueno, deme los datos. Aprovechando, Reina Elizabeth Estrada, deme los datos en esta parte. Reina Elizabeth Estrada, deme los datos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ay, perdón. ¿Sería del mismo inmueble? Buenas noches. No. ¿Sería de la dirección del mismo inmueble? No. Son inmuebles diferentes. Son inmuebles diferentes. No. Sería otra dirección. Ay, perdón. Entonces es estado en... Mejor le... Es que usted tiene dos conexiones, por eso es que se le escucha con interferencia. Cecia Gemino Aquino, por favor. Sí, licenciado. ¿Qué es propietario del bien inmueble rústico? ¿Ah? Identificado como lote 15. Ajá. Ubicado en... Ay, no conozco las aldeas de Guatemala. Cualquier nombre. Cualquier nombre. Identificado 15, ubicado en la aldea Los González. Los González. Municipio de Guatemala. Del municipio. Guatemala, departamento de Guatemala. De Guatemala. Inscrito en el registro general de la propiedad. ¿Ah? ¿De la propiedad? Como finca 15. Finca 15. Folio 17. Folio 17. Del libro 3. Libro 3 también. O libro 5. Libro 5, ok. De ya vamos Guatemala. a tener un caso real. 5 de Guatemala, ya vamos a tener un caso real con ustedes. Les voy a dar documentos reales y a partir de ahí vamos a resolver el problema para que ustedes puedan aprender a partir de casos reales. Bueno, primera, ahí tenemos
los antecedentes, es decir, la declaración de los derechos de propiedad. Licenciado, disculpe. Segundo. Ajá. Mire, aquí donde escribió la palabra continúa manifestando, ¿no será mejor? Por otro lado, Daniel Alberto González Ramírez manifiesta, porque ese continúa manifestando como que él viniera informando lo anterior. ¿Te parece de esta forma? Sí. Ahí está. Va. Excelente. Perfecto. Es forma notarial. Lo importante en la forma notarial Licenciado, y manifiesta es no darle lleva sentido. No. No, ahí no es necesario la consignación de 2 puntos. ¿Sí? Entonces, a ver, bueno, ahí tenemos la declaración de derechos. Su extensión TACTIC, dice Wendy Janet Torres Castillo. Está transcribiendo la reunión. Bueno. Vean pues, entonces tenemos la declaración de los derechos de propiedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, la cláusula primera, algunos colegas consignan la declaración de derechos de propiedad del primer permutante y utilizan una segunda, aquí por ejemplo, para dejar constancia de la declaración de los derechos de propiedad del segundo permutante. Yo considero que no es necesario utilizar 2 cláusulas para los antecedentes, es decir, para indicar los derechos de propiedad de ambos comparecientes. Eso se puede hacer muy bien y tal como ustedes lo ven, sin que pongan la redacción en una cláusula. Segunda. ¿Cuál va a ser la cláusula segunda? ¿Quién me la da? El saneamiento. Saneamiento. El saneamiento, ¿seguros? Silencio. Es Ok. de la permuta, sería. De la permuta. Manifiestan los comparecientes, los permutantes, los comparecientes. Alguien me puede decir, licenciado, y si utilizo permutantes no hay ningún problema porque es el nombre de cada uno de los elementos personales dentro de este contrato. En los bienes inmuebles se permutan por medio de anotaciones, limitaciones y gravámenes que puedan afectar. ¿Pueden afectar qué? Los derechos de la otra parte o el negocio jurídico. Los derechos de la otra parte. de ambas partes. Cualquiera de ellos. Veamos qué es lo que nos dice nuestro código notariado. Utilicemos la ley y veamos si estamos bien en esa redacción. Veamos ahí. Igual, artículo 29. ¿Dónde están? Disculpe con una consulta. ¿Sí? ¿Por qué aquí no va saneamiento? ¿Le disculpe? ¿Cuál es su pregunta? No se la comprendí muy bien. Perdón, le diga, es que no entiendo por qué aquí no iba saneamiento, disculpe. ¿Por qué no iba? Ahí está. Lo que no le estoy consignando yo es el epígrafe.
Pero Gracias, Lic. consignémoslo. Saneamiento, ok, ahí está. Por advertencia del infrascrito notario. ¿Han visto ustedes algunos contratos donde consta esta forma de saneamiento? ¿Han visto ustedes algunos contratos, algunas escrituras donde consignan esta frase, por advertencia del infrascrito notario? ¿Jóvenes? Sí, sí. No, licenciado. No, licenciado. Ok. En la práctica van a encontrar algunos contratos que indican eso. Sin embargo, leamos el artículo 30, que ya les dije que está derogado, pero bueno, porque eso lo regula al final el Código Civil, pero en la práctica pues lo van a solicitar y si no le suspenden el contrato, atendiendo a los operadores registrales, sugieren que esté de forma express, lo cual pues no comparte su servidor por lo considerado en las clases anteriores. Pero veamos qué es lo que nos indica el artículo 30. En todo acto de contrato, el otorgante que se obligará a constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto de contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otorgante. Y el notario les advertirá de las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Ok, entonces les advertirá. ¿Qué es lo conveniente acá? Sigamos esta misma línea de redacción y démosle sentido a esta cláusula. Por advertencia del infrascrito notario, vamos a ver, no. Entonces los permutantes, digamos la línea de redacción, manifiestan los permutantes que sobre los bienes inmuebles que permutan por medio de este acto no pesan anotaciones, limitaciones ni gravámenes que puedan afectar los derechos de ambas partes. Toma, el notario les advierte de las responsabilidades legales en que incurren si lo declarado no fuere cierto. Licenciado, disculpe, ¿será que puede subir solamente un momento su pantalla para que podamos copiar la redacción como tal? Por los cambios de página, disculpe. Es una idea porque al final la redacción es propia. Yo lo que quiero es que lo vayamos redactando para que comprendamos al final cuál es el sentido de redacción de cada una de las cláusulas. Licenciado, ¿estamos ahí? una pregunta. En la cláusula primera, no iba el testimonio también de la escritura. ¿No se consigna o es también cuestión del notario? ¿Se recuerdan que les dije yo que podría ir ahí o hacerlo ver al final? Que tuvieron a la vista el testimonio de la escritura pública con que ambas partes pues acreditaban su derecho de propiedad. ¿Se recuerdan? Sí, es cierto, Que licenciado. les dije pueden haber dos formas y lo pueden hacer de ambas o utilizar cualquiera de ellas. Ok, gracias. Bueno, utilizamos el mismo tipo de redacción, tienes razón, no perdamos de vista eso y podemos hacerlo al final como lo han tenido también. Vamos a ver, manifiesta, ok. Ok, vamos a acreditar el primero pues, en la cláusula primera, para no perder ese hilo. Lic, perdone. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero no sé. En este caso, digamos, recordando lo de los 7 enanitos, digamos que no hay problema. Yo entendí que, digamos, si era permutante o algo, eso era uno de los enanillos. La razón de la comparecencia.
En este caso, digamos que no se Ujú. coloca permutante número 1 o permutante número 2, no afecta, digamos, la identificación de las partes. No, no afecta la naturaleza del contrato, ni va a afectar la validez del mismo, ¿sí? Porque no es que sea permutante número 1 y permutante número 2, porque entonces hablaríamos de permutante número 3 o 4. No, aquí ambos van a ser permutantes, sin enumerarlos. Y para evitar confusiones, vamos a utilizar el nombre de cada uno de ellos, sabiendo que no es que no hay elementos personales, sino el elemento personal puede ir de forma expresa o puede ser de forma tácita. ¿Por qué? ¿Dónde lo vamos a entender? De la naturaleza del contrato. Si es una compraventa, vendedor, comprador. Si es una donación, donante, donatario. Si es una permuta, pues ambos son permutantes. Puede ser que sea una mujer y un hombre permutante, permutante. No nos puede generar confusión, pero por ser el elemento personal similar el uno al otro, en la redacción sí nos puede generar confusión y mejor lo evitamos, por lo cual procedemos a utilizar el nombre de cada uno de ellos. ¿Ya? Gracias, Lick. Bueno, evitémonos eso, ok. Lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública 6, autorizada por la notaria Ivana, ¿qué? Ivana Pérez Fijalo, en la ciudad de Guatemala, o en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 2 de enero de 2022. Ok. Y ahí acreditaron el derecho de propiedad de una de las partes. Ahora, la acreditación del derecho de propiedad de Daniel Alberto González Ramírez. Hagamos por medio de certificación registral, lo cual acredita por medio de certificación completa del registro, completa, extendida por el registro general de la propiedad en fecha 10 de agosto de 2023. Es importante que si lo hacen por medio de certificación, la certificación sea reciente para evitar inconvenientes de que vaya a tener problemas un bien inmueble. Bueno, ahí ya lo hicimos. Al final solo vamos a decir que tuvimos a la vista los documentos con los cuales las partes que están para que eso sea específico y no nos genere ningún inconveniente. Ya realizamos el tratamiento y lo que hicimos nosotros fue utilizar el artículo 30 del código que se obliga a mostrar sobre el bien existen monogramas. Entonces, no se va a porque manifiesta que el permuta el total pregunta, hay un contrato tratamiento es el ejercicio de los derechos de propiedad. Exactamente. Entonces, se si lo acepta y está obligado. Entonces,
¿Qué sucede? Con una vez un contrato de propiedad. ¿Se recuerdan de la propiedad, de los poderes o las facultades que integran el derecho de propiedad? Con certificación, igual, podría ser como teniendo la certificación que se obliga a constar, él tiene que decir a vos y que en el contrato, ojo, que no esté el libro, que eso en la pues sí viento, quizás el tiempo no haya sido de propiedad, pero cuando que alguien haciendo uso del bien. Entonces, aunque no esté creado en el registro de la propiedad, ese arrendamiento, ese uso, esa habitación, eso quiere decir que aunque no aparezca en la certificación del registro, el propietario que se debe dejar constancia de eso, no importando si o no es o expresar en el contrato conforme la certificación del registro de la propiedad no es coherente porque puede hacer que estén amarrando el derecho de propiedad con testimonio y no con certificación. El notario al final no está abogado a la certificación, eso lo hace para tranquilidad de los comparecientes. ¿Ya? ¿Ya? Cecia. Cecia tiene levantada la mano. Sí, perdón, casi no le escuché, no sé si es mi internet, pero mi pregunta es que sea que pudiéramos hacer esta segunda de saneamiento como que si tuviera una, no sé, alguna hipoteca o algo para ver cómo se redacta. Disculpe. Sí, pero ya vamos a llegar a eso, porque si no los voy a confundir. Hay algunos que van un poco más avanzados y quieren llegar a esos temas. Pero si yo avanzo hasta ahí, a los que todavía están tratando de entender la redacción se pueden confundir. Y estamos en un contrato que no nos podemos dar el lujo para eso. Ya vamos a utilizar uno, vamos a ver particularidades. Por ejemplo, una desmembración,
cómo realizar una desmembración, vamos a ver cómo constituir una servidumbre de paso, porque ya cada una de las cláusulas de protocolización ya las fuimos haciendo. Vamos a ver también cómo dejar constancia de una hipoteca cuando las partes lo aceptan, cuando no, habiendo hipoteca, cuando no se puede realizar, por ejemplo, un contrato de compraventa, porque el gravamen hipotecario es de un banco, es una cédula hipotecaria, en ese caso, pues, se necesita la autorización del banco. Y esta situación, pero vamos por pasos, porque yo sé que ya algunos quieren adelantarse, pero si no, los voy a confundir y nos vamos a hacer un colocho en esto. Para la tercera, vamos a tomar en consideración la siguiente redacción. Bueno, vamos a seguir dejando de forma pura y simple. Ok. Tercera. ¿Quién lee y le vamos dando forma a la tercera cláusula? Carlos Latén. Buenas noches. Fíjese que yo solo le iba a preguntar, fíjese que como, no sé si usted nos podría mandar lo que estamos haciendo. De ser sincero, yo tengo hasta el número 4, la última vez que usted envió, que subió al Claro, es hasta el número 4, que subió el 16 de agosto, si no estoy mal. Entonces, por lo tanto, yo no tengo 5 y este es el 6. No sé si usted nos podría subir. Por eso solo Carlos creo que no puso atención en la clase cuando me preguntaron eso. Yo les dije, por sanidad de la clase, yo les iba a pasar el primer archivo. Ya después les iba a agradecer que ustedes fueran llevando nota, o si tenían computadora, que fuéramos llevando las líneas de redacción del mismo, para que ustedes pudieran pulir su técnica notarial, porque ¿qué puede pasar? Si yo en el examen les pido un contrato, en la mayoría de casos, quizás no algunos específicos, pero en la mayoría lo que hace es solo copiar, y eso sucede sobre todo con los que no han venido a clase, porque ustedes vienen y comparten el archivo. Obviamente eso va a quedar para todos. Pero el problema es que ya no estudian, ya no analizan, ya no practican, sino solo proceden a copiar lo que yo les estoy trasladando. Y eso es lo que no quiero. Eso es lo que no quiero. Por eso les estoy dando los lineamientos y estamos redactando en clase de forma directa para que cada uno pueda realizarlo sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, ¿quién lee la cláusula tercera y le vamos dando forma? ¿Quién lee la cláusula tercera? Tercera, continúa manifestando los permutantes que por este medio permutan de manera voluntaria. Por este acto. O por medio de como ustedes quieran, pero en medio no. Bueno, no pugna, pero mejor utilicemos los términos técnicos. De acuerdo, Lic. Continúe, por favor. Permutan de manera voluntaria. ¿Ah? Los bienes inmuebles identificados. Bueno, aquí ya tenemos un nuevo término, de manera voluntaria. Les pregunto, si no fuera voluntario, ¿podrían realizar ese contrato de pregunta? No. No. Entonces, ¿se entiende? Sí tiene que ser voluntario. Decir voluntario es una obligación que ambos deben de tener, porque si no fuera voluntario, pues no podría precisamente manifestar su declaración de voluntad. La declaración de voluntad tiene que ser libre de vicios, consciente, y pues no tiene que, el consentimiento no tiene que ser prestado bajo presión, bajo que violenta esa declaración de voluntad. Entonces, pregunta de forma pura, pues, no sigue pugnando. Y vamos a analizar esto. Entonces, lo considero por las razones expresas que no es técnico, es antitécnico el contrato que estamos redactando.
forma pura y simple. Ya vamos a ver, sigamos viendo esto. Este término lo seguimos dejando y yo les voy a explicar que sigamos viendo. En forma pura y simple, los bienes inmuebles identificados. Cláusula. La cláusula primera de este contrato. Ok. Esta que lo voy a hacer. De la ¿El papel? Ok. Y los bienes inmuebles identificados de este contrato. Con la pregunta comprende construcción, servicios de y todo cuanto hecho y disfrutamos esto. Son los terrenos rústicos. Pues en este caso, si hubiera construcción, pues la pueden describir. Ahora bien, es necesario que las partes indiquen que comprende todos los derechos que goza o todo cuanto el derecho le corresponde al propietario. ¿Es necesario? Entiende que al hacer el traslado mínimo, al hacer permuta, se da con todos esos derechos que le corresponden al bien inmueble, entonces no es necesario. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, cada uno tiene un precio que no tiene que el mismo valor. Si no consigue el bien que es menor y ¿sí? En este caso, los dos bienes van a tener el mismo valor. Yo lo recibí que sale. ¿Qué tal? Perdone, en escrituras públicas también se van a realizar por los estados o no están. Recuerda que indicar la palabra el término exacto hablaba mucho de todas las 105.000 y le decía, ahí no hay exactitud. Para esa confusión, saber cuándo es el término exacto o no, mejor consignamos la cantidad de palabras exactas. Es innecesario, es término, porque con que ustedes consignen 125.000, 100.000, 200.000, están consignando la cantidad que es la obligación para poder otorgar uno de estos contratos. ¿Ya? Entonces no es necesario que consignen el término exacto. Eso podría generar inconvenientes dado que si hay confusión entre el título en letras y números, se genera lo que está en letras, pero en la práctica les van a suspender contratos y las cantidades son distintas. Es innecesario. ¿Ya? Tiene que ser. Nos vamos a la clase. Vamos a determinar una pequeña declaración. Una. De la jurada, los de y entidades delitos de que la pregunta consignada en la presente escritura es
incluso de los impuestos en la escuela fiscal y que dicha subsidiente a consecuencias se encuentran en lo de generador del impuesto fiscal y especial protocolo. Ok. Tiene que ser el valor mayor, ¿sí? Tiene que ser el valor mayor de la yo puedo hacer que un valor de 1000 quetzales, pero ya han pasado mucho, si ya entonces lo que es a los sitios, tanto en el catastro, en el registro, en Dicadi, para el pago del impuesto. ¿Qué les quiero decir? Que si por ejemplo, acá, Daniel Alberto González, su bien inmueble tiene un valor inscrito, mayor inscrito de 10,000 quetzales, pero ya en la práctica él dice, mi bien no vale eso, sino mi bien vale 100,000 quetzales, y la otra parte lo acepta con ese valor, ahí está bien. Entonces le está dando un valor, le está diciendo que está recibiendo un valor igual al equivalente del otro bien inmueble. Entonces ya el valor de 10,000 quetzales ya no va a ser el mayor, sino cuando se opere en el registro de la propiedad, el valor mayor va a ser de 100,000 quetzales. ¿Entiendes? Para efectos del pago de impuestos. Y acá lo que estoy haciendo en esta declaración, lo que se está queriendo indicar es que no se paga el impuesto del impuesto al valor agregado. Ya se paga un impuesto del timbre notarial, que es, ¿se recuerdan el porcentaje? 3%. 2 por millar. No, 2 por millar es son contratos de valor determinado y eso se refiere al impuesto notarial. Acá no, acá es el impuesto al valor agregado o el impuesto del timbre fiscal, que es del 3%. No confundan eso, por favor. Vamos ahí, eso es lo que está indicando acá, la cuarta. Ok, ¿qué cláusula sigue? Vamos a quinta. Obligaciones accesorias. ¿Qué obligaciones accesorias podemos encontrar en uno de estos contratos? ¿Qué obligaciones accesorias podemos encontrar, jóvenes? Que después de inscrito en el registro de la propiedad, tome posesión de los bienes, podría ser, ¿no? No, accesorias, por ejemplo. En algunos colegas acostumbran, por ejemplo, de hecho debería ser obligación sin necesidad de que quede expreso, pero en la práctica se acostumbra a dejarlo de esta forma por si hay algún inconveniente, algún error, para que las partes no estén poniendo pretexto de firmar una ampliación, modificación de escritura, para que quede operado ese traslado, dominio, esa permuta en el registro general de la propiedad, o compraventa o donación, según el contrato que sea, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a dar esto? Primero, las partes dicen, yo ya le firmé el contrato, yo ya no voy a firmar nada más. Y generalmente, si al final de año no se puede operar en la propiedad, pues estas situaciones. Esto provoca en la práctica ya se dejara plasmado, se permitiera que se plasmara este tipo de obligaciones accesorias para que la otra parte quedara obligada a firmar cualquier escritura de ampliación o modificación sin ninguna remuneración que este tipo de el traslado mínimo era operado como
corresponde en el registro de la propiedad. Por favor. Quinta, obligación accesoria. Los presentantes obligan a otorgar cualquier escritura de modificación o ampliación de la presente escritura, con el simple requerimiento, en caso de de hacerlo responsable por los daños y perjuicios que se le ocasionen, siempre que sea por acusa a la ley. Ahí hay errores de redacción. Vamos a corregirlos. Primero, en caso los permutantes se obligan a otorgar cualquier escritura de aclaración, tipo de escrituras accesorias. ¿Cuáles son los tipos de escrituras accesorias? Aclaración, modificación o sí o no. ¿Sí? Escrituras accesorias, si quieren lo ponen a un lado o la nota de la presente escritura. Con el simple ¿cuándo se da eso? Cuando hay errores de el notario está obligado a hacer comparecer a las partes, a los comparecientes, para hacer esa aclaración o modificación. ¿Cuándo no está obligado? Cuando son errores de forma, cuando son errores de forma que no afecten el contenido del contrato de lo que entonces ahí debe firmar esa aclaración, modificación o ampliación solo por ¿ya? Entonces no va a ser necesario aplicar esa cláusula, pero si son errores de forma, necesitan aclararse, modificarse o ampliarse, sí es necesario que el notario pues haga comparecer a las partes, y por eso se da una cláusula como obligaciones accesorias como está en este momento. Ok, entonces cualquier activa lo responderán por los daños que se le ocasionan. Sí, pero ya tenemos la pantalla, Lick, ya me ¿Sí? Perdón. No se está moviendo la hora. Más todavía, porque puede Carlos, mucho más responder los por causa. No con esto. Sí, tiene razón. Ahí estamos. Bueno, eso podría ser el número 15. Después me van diciendo si algún error y ustedes tienen más o que yo, me van a indicar que por fin, ¿cuál sería lo que sigue? Aceptación. Para eso, como ambos son mutantes, no va a haber mayor inconveniente. Pero va a haber acá, vamos a dejar del inicio donde no tenemos cláusula, los estuvimos dando. Entonces, vamos a ver, publicar. Vamos a ver. El sucesivo instrumento le
denominará indistintamente como reemplazante. Ok. Estamos parados. El cláusula que sigue no nos da un inconveniente. Aceptación. ¿Quién va a ir a hacer la cláusula? Okay. Lee la cláusula, por favor. Yannick, la iba a leer. Los preguntantes empiezan que hacen la pregunta que se hace intencionalmente que ocasione la presentación por y ambas Porque hizo una donación, muchos se obligan a el vendedor, se obliga al comprador. Ambos los gastos o relación solo de los obligaciones. Continúe, por favor. y ambas partes en contenido íntegro del presente contrato. Ok. ¿Les parece de esta manera? Ok. Tomemos yo el notario, no hay ningún no hay ningún problema. Pero en hoy se están indicando que los documentos de identificación de los partidos, así quitemos de el derecho de propiedad. Entonces, estuve así como los documentos identificados en la cláusula, la primera de este paso, los que dedican el derecho de propiedad, los pacientes. Los otorgantes de los efectos legales del presente contrato, así como la obligación de presentar testimonio del registro general de la propiedad. Leo escrito la obligación registral, que no se les vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque la mayoría, y lo digo en la práctica, hacen todo bien. Se les olvida, se les olvida la obligación registral. Algunos, así como la obligación de registrar el testimonio del registro general de la propiedad. ¿Cómo lo dice la ley? ¿Cómo esto? La advertencia a los otorgantes, inciso 11 del artículo 29, a los otorgantes del contrato pueden presentar ningún registro y la obligación de presentar la propiedad. Posteriormente, leo lo escrito a los otorgantes que de sus algunos por conocimiento
lo que hacen es que eso no es correcto. Las clases estamos ok, entonces lo que tienes que tomar si no es objeto válido legal, lo hacen, practican y firman. Es que es lo mismo, no varía maravilloso. Bueno, ¿quiénes firman? Permutante, permutante, vale la redundancia. Después, palabras antes y abajo, obviamente, la forma de no hay. Es necesario el sello. No es obligatorio, pero si ustedes quieren, pues, lo deben dejar en la escritura. ¿Cómo va a quedar ustedes con 6 cláusulas sencillas? Y si se dieron cuenta, está bonito, ¿ves? Es lo que había relación al otro contrato, otro compraventa o donación. Lleva la cláusula de antecedentes de saneamiento, la del precio de la permuta de ambos bienes, ¿sí? Que el valor mayor, las poblaciones accesorias, eso quizás en todo caso es lo que se ve ahí, y ¿será? Es lo mismo, solo varía. ¿Qué le podemos agregar más del entendiendo que rústicos o que nosotros no podía ser resoluciones, decisiones y amor. ¿Qué otro tipo de cláusula? Que existe un tratamiento de uso de propiedad y que pues el problema con obligaciones. Esta situación vamos a encontrar acá, la silla considera. Estoy diciendo más por ejemplo, el relación cuando pues
¿Ya? Vamos, busquen y eso lo detallan en un problema para ustedes. Y si ustedes y no, bueno, ¿cómo vamos avanzando con tu receta? Voy a estar esto. Por favor, esto se va a ha sido conocer el derecho, porque no se tomó en cuenta que todo el momento de levantar la mano, ¿no? La redacción puede dar clara y que su servidor como argumento para decir la parte. Entonces, bajo el punto de vista, el derecho, en mi yo les puedo decir así es cierta, el derecho es uno, no penal, a mí me gusta el derecho laboral, es de la práctica, sí, van a necesitar los conocimientos para poder y para el derecho, ustedes van a poder utilizar estos costos y como pueden y se va a dar como esto para nuestro criterio es una cuestión que si no permite, eso es tener el mismo problema de las mismas de lo que denominan como machotes,
acostumbrarlos a que ustedes sean machoteros. Eso no quiero. Porque si es ustedes fueron machoteros, ¿por qué tal para la redacción de las clases? ¿Por qué insistirles en no cometer los diferentes tipos? ¿Por qué estar con ustedes en la y que veamos la redacción y vean, lo que yo quiero es que al final ustedes se conviertan en los maestros, porque gracias a eso, mi intención es saber eso. Por esa razón, Carlos, yo no le puedo estar tratando todo eso, aparte de las razones ya consideradas, los motivos que le estoy expresando. Wilber, Perdón, ya encontré la donación, pero no encuentro, pero no encuentro de lo que de la política del primer artículo. Dice la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere la propiedad de una cosa a título gratuito. Ajá. Y ahí pues nosotros de la donación entre vivos también puede ser monatoria, pero en este libro se constituye, pero no encuentro lo que estoy diciendo. Ahí lo traten de buscarlo. Yo les voy a dejar eso. Les voy a dejar eso para que lo comprendamos de por manera. Ya vamos a hacer ciertos con este tipo de cosas. Pero bueno, ya es la tarea. Por ahora no voy a más allá. Vamos a ver. Buenas noches, licenciado. Sí, yo tengo una duda. Al principio de la redacción, cuando se empezó a individualizar a los votantes y se individualizó al primero, ahí sí se agregó, si no estoy mal, que es de mi anterior conocimiento. ¿Sí es permitido hacerlo una vez, entonces? Sí, la forma en que van a identificar a las partes, eso les corresponde a ustedes. Yo les he sugerido, aunque conozcan a la persona, la identifiquen de todas maneras. ¿Por qué? Utilizar el término de mi anterior conocimiento lleva mucha responsabilidad. La responsabilidad que el notario esté seguro que no, bueno, no solo de conocerlo, sino de que el notario esté seguro efectivamente de esa es la forma en la cual se identifica, que ese es el código único de identificación y todo. ¿Cuándo se puede establecer eso? Cuando el compareciente quizás ya ha llegado con el notario y el notario ha hecho varios contratos con él. En ese caso ya el notario pues va a estar tranquilo. Pero si no, yo les digo, mejor eviten ese término, porque en la mayoría de casos las partes son diferentes, nuestros clientes son diferentes. Son muy raros los que se quedan como clientes permanentes, realmente los van a buscar solo a ustedes para la redacción de sus contratos. Eso implica testamento, implica donaciones, compraventas y todo eso, ¿ya? ¿Qué más? Gracias. 99, lo que es puro y simple. A por léalo. Si tiene el artículo, léalo, por favor. Ok. Yo les voy a indicar cómo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes hacerlo. Algunas y en otras no, porque sí me interesa que ustedes sepan cómo hacerlo. Mucho tiempo, no les queda mucho tiempo, ustedes saben cómo hacer. Siempre puede ser después privado. Es la que hace que se ponen voluntad de hacer, porque no a ellos
heredero. Sí. Así le se refiere no básicamente a una que no no está tipo de contrato vimos una entonces su código civil de momento son tres partes, las obligaciones, leer cuando sobre todo contratos relativos de parte de ya y no va a tener ningún problema, el examen no está difícil, el examen viene fácil, entonces no hay ninguna complicación. Aprovechen porque ahorita en el examen van a tener la oportunidad de hacer lo posible y ser parte de su zona. Entonces, nos vemos el día y pues una base para hacer una prueba juvenil. Es que de la plataforma no van a necesitar hojas, pero sí van a necesitar estudiar que en la versión que ya veo que hasta los espacios de otro y un sistema le da uno y le dice le señala donde se enfoca la propia persona, pero no puedes incluyendo las partes y también y y a veces se molestan pero exacto la reacción es y una cosa es que se los casos aparentemente no se cuenta y otra vez no se únicamente por favor el
Gracias, licenciado.